Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches para todos. Bienvenidos a la clase de geometría y trigonometría. Es la clase número 15, donde veremos triángulos, algunas generalidades, su clasificación y rectas y puntos notables en el triángulo. Para esto vamos a trabajar nosotros sobre la página 23. Así es que en la página 23 dice propiedades de los triángulos según sus lados y ángulos. Vamos a ver la definición, cómo es la definición correcta. Muchas veces ustedes me contestan googleando algunas preguntas que les hago y me contestan tonterías. Por favor, revisen aquí sus apuntes. Notación, cómo se escriben, cómo se anotan, cómo se escriben los triángulos. Pues aquí está un triangulito y tres vértices. ¿Cómo se clasifican los triángulos? De acuerdo a sus lados, de acuerdo a sus ángulos y según la necesidad de resolverlos. Entonces, para empezar, van a escribir en la parte de arriba, en la página 23, la fecha, día, mes y año. Y al lado derecho una franja de todo lo que vamos a tratar ahora. Así es, de toda esta página 23, una franja al lado izquierdo. Siguiente página, 24 también. Y hasta la 25. Aquí vienen algunos ejercicios que deberán ir construyendo ustedes según vaya el transcurso del video. Y al final de esta página 25 ponemos una marca para indicar que hasta aquí llega la clase. Vamos a hacer una actividad especial que se llama gravicentro. Es algo que no está en el programa, pero es muy interesante, algo muy práctico. Así es que, pues, arrancamos. Propiedades de los triángulos según sus lados y ángulos. El tema simplemente le podemos llamar así, sencillamente triángulos. Vamos a ver generalidades. Definición de triángulo. Recuerden que una definición es una descripción clara y precisa de los caracteres de una cosa. Esta definición dice que es una figura cerrada, formada por tres rectas. No dice que es por tres curvas, son tres rectas que se cortan 2 a 2. De acuerdo a esta definición, tenemos entonces tres rectas. Vamos a poner aquí tres rectas. Esta otra y esta, que se cortan 2 a 2. Entonces son rectas. Continuamos. La otra definición dice que es el polígono. Claro, poli, muchos, gonos, ángulos, figura geométrica formados por tres lados que forman a su vez tres ángulos. Por tal razón el triángulo es un subconjunto de los polígonos. Pero fíjense, aquí me dice polígono. Al decir polígono quiere decir que sus lados son rectos. ¿Por qué? Porque podemos nosotros incluso considerar lo siguiente. ¿Este es un triángulo? No, porque no son tres rectas, tiene un lado curvo y este tiene dos lados curvos y este tres lados curvos. Sin embargo, por algún tipo de trigonometría especializada, vamos a encontrar que sí puede haber lados curvos. Por ejemplo, sobre la Tierra, si tomamos distancias grandes sobre la Tierra, pues se forman triángulos con curvas. Entonces lo que vamos a ver nosotros es triángulos. Aquí tenemos cómo se escriben los triángulos. Se pone un triangulito y las letras A, B, C indicando cada uno de sus vértices. Aquí lo tenemos. Tanto para triángulos como para los polígonos, fíjense, vamos a identificarlo de la siguiente manera. Si yo tengo el ángulo A mayúscula, al frente, enfrente estará el lado A minúscula. Si yo tengo el vértice B mayúscula, como está aquí, en el lado opuesto será el lado B minúscula. Y para el vértice C mayúscula, en forma opuesta, está el lado C minúscula. Y así podemos continuar. Claro que los ángulos, en muchos casos, se indican por letras griegas. Aquí tenemos el ángulo alfa,
ángulo beta y ángulo gamma. Vértices A, B y C mayúsculas. Los lados son el lado AB, el lado BC y el lado CA. Fíjense que lleve una testa. Esto me indica que son segmentos. La notación, ¿qué es notación? Pues cómo se anotan, cómo se escriben. Y se escribe con un triangulito, dibujamos un triángulo y los tres vértices. Claro que podríamos nosotros escribirlo de otra manera. ¿Cuál? Un triángulo y tendríamos que escribir el lado AB con una testa, BC con otra testa y el lado CA. Todas deben ser testadas. No tengo aquí herramientas para testar. Bien, le ponemos una rayita y eso sería. Me faltaría la testa. Entonces primero vamos a empezar por clasificarlos. ¿Para qué los clasificamos? Para resolver problemas de triángulos, pero no todos los triángulos se resuelven igual. Por eso debemos tener una clasificación. Pero ¿qué cosa es una clasificación? Aquí dice clase, hacer clases. ¿Qué es clasificar? Hacer clases. Acuérdense, ¿qué hace la trituradora? Tritura. ¿Qué hace la licuadora? Licúa. La clasificación es hacer clases. ¿Y qué es una clase? Clase es un grupo de elementos que tienen una o varias características en común. Por ejemplo, fíjense ustedes aquí en esta imagen. Tenemos nosotros 5 personas. Podemos clasificarlos por estaturas. Por ejemplo, los chaparros, aquí está un chaparrito. Los altos serían estos dos. Altos, bajos y medianos, pues estos dos tenemos 3 clases. Pero si yo los quiero clasificar por el color de piel, tendríamos aquí los que están morenos y los que están más claros. 1, 2, 3 y 4. Bien. Otro criterio podríamos tener por el sexo o género. Pues ya le están cambiando nombre, pero tendríamos hombres, son 2, hombres, y mujeres, las otras 3. Podríamos clasificarlos por el color de calzado. Los de zapatos blancos, 1, el 2 y el 4. Y zapato oscuro, el 3 y el 5. Bueno, entonces podemos clasificarlo de acuerdo a muchos criterios. Los triángulos también los vamos a clasificar de acuerdo a diferentes criterios. ¿Cómo cuál? Uy, ¿dónde estás? Clasificación de triángulos. El primer criterio que vamos a tener es la canción. De acuerdo a los lados. Esto lo vieron desde primaria, así es que no es recordarlo nada más. Si los clasificamos de acuerdo a sus lados, tendremos 3 tipos de triángulos equiláteros. Equi, ¿qué significa equi? Igual, equipotente, igual potencia, equivalente, igual valor, equi es igual. Láteros son lados iguales, y son los que tienen 3 lados iguales. Que por extensión sus ángulos vienen siendo iguales también. Además tenemos los isósceles. Iso se refiere a 2 lados iguales. Aquí lo tenemos, fíjense que este lado es igual a este. Y generalmente en este tipo de triángulos, para ejemplificarlos, la base es la que es diferente. Estos 2 lados son iguales, por lo tanto este ángulo y este otro son iguales también. Y por último, los escalenos, que tienen todos sus lados desiguales. Así dicen las definiciones. Podríamos decir que sus lados son diferentes, pero todas las definiciones me dicen que son sus 3 lados desiguales.
Entonces, equiláteros, 3 lados iguales. Isósceles, 2 lados iguales. Escaleno, un lado, no puede ser igual con ninguno, son 3 lados diferentes. Siempre que se refiera a escaleno. Escalenos son diferentes todos. Porque vamos a tener otras figuras escalenas que son diferentes. Siguiente criterio, es de acuerdo a sus ángulos. Esta primera figura, fíjense que es un triángulo, sus 3 ángulos son menores de 90 grados, son agudos, por lo tanto se llaman acutángulos. Con C de casa, no se dice agudángulos, se dice acutángulos. Si un ángulo es recto, solamente un ángulo puede ser recto. Por ese detalle se van a llamar rectángulos. Rectángulo, ángulo recto, nada más puede ser uno. Y por último, si un ángulo como este es obtuso, que quiere decir que tiene más de 90 grados y menos de 180, se va a llamar obtusángulo. Claro que el nombre completo sería triángulo obtusángulo. Este es un triángulo rectángulo y este es un triángulo acutángulo completo. Simplemente son las clases. Bueno, ya los clasificamos de acuerdo a ese criterio. El último criterio que vamos a tener es para resolverlos. Para resolverlos nada más tenemos rectángulos. ¿Cuál es el rectángulo? El que tiene ángulo recto, aquí está. Y los oblicuángulos. ¿Qué significa oblicuo? Recuerden ustedes que vimos en la clase 2 o 3 por allá que los ángulos pueden ser oblicuos, quiere decir que no son a 90 grados. Y estos dos, miren, aquí dice oblicuángulos, este no tiene ángulo recto y este tampoco. De la clasificación anterior, ¿cuáles son? Los acutángulos y los obtusángulos. No tienen ángulo recto, son todos oblicuos. Y oblicuo quiere decir que es diferente de 90 grados. Si escuchan ustedes a las costureras, a las modistas, cuando van a cortar la tela, dicen que le corten sesgado. Sesgado quiere decir que no va a ser perpendicular. Tenemos nosotros, por ejemplo, aquí tenemos una tela larga que tiene un ancho definido, cualquiera que sea el ancho. Si lo van a cortar, fíjense, así dicen que es sesgado, nosotros decimos que es oblicuo. Pero si yo lo corto para que aquí haya un ángulo de 90 grados, voy a decir que el ángulo es recto. Entonces, ¿qué es oblicuo? Que no tiene nada de 90 grados. Bien, entonces, si voy a resolver triángulos, será triángulos, rectángulos y oblicuángulos. Bien, como eso ya lo sabían, vamos a continuar. Estamos viendo rectas y puntos notables en el triángulo. Son 4: incentro, circuncentro, ortocentro y gravicentro. El gravicentro también se llama baricentro con B y también se llama centro de gravedad, porque eso me indica el punto donde se va a apoyar y se mantendría en equilibrio. Lo vamos a ver muy especialmente. Así es que vamos a empezar con el incentro. ¿Qué es el incentro? Es el punto de intersección de las bisectrices. Aquí lo tenemos. El incentro es el punto de la intersección de las bisectrices. Aquí lo tenemos. Voy a empezar por trabajar esto. Es el punto de intersección de las bisectrices, de los ángulos interiores. Así es que voy a empezar por dibujar una bisectriz. Ustedes deberán seguir todo el procedimiento. Construir bisectriz. ¿Cómo le hacen? En la página 13 o en la tarea 4 está esta actividad. Aquí lo tienen, trazar la bisectriz, se ve de esta manera. ¿Cómo le harán? Recuerden que el procedimiento, para que lo recuerden, es trazar una circunferencia de cualquier radio. Posteriormente abrimos el compás y trazamos 2 circunferencias con centro en la intersección, con centro en las intersecciones anteriores. Y este punto donde se intersecan estas viene siendo el punto
por donde va a pasar. Construir intersección. Entonces esta recta va a pasar de aquí hacia acá. Ahí está. Esa es la bisectriz para el ángulo A. Siguiendo este mismo procedimiento, para el ángulo B también van a trazar ustedes la bisectriz. Claro que lo van a hacer un poquito más despacio. Aquí está la bisectriz y para el ángulo C también. Siguen el procedimiento y se traza la bisectriz. Fíjense ustedes que está coincidiendo en un punto todos los tres. Este punto se llama incentro. Este punto se llama incentro. Muy bien. Pero aquí me dice, el incentro es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo. ¿Cómo inscribo eso de inscrita? In significa adentro. Pero vamos a estudiar un poquito lo de inglés. En inglés ustedes vieron que para decir, por ejemplo, ya es hora de comer, y los llaman y nos dicen, hey, vete a comer. Una de las formas correctas de decirles ya venganse a comer es siéntate a la mesa a comer. Siéntate en la mesa. En inglés, si dijeran ustedes sit down in the table, quiere decir que se van a centrar en la mesa, pero es adentro de la mesa. Es imposible. Sit down in the table, siéntate dentro de la mesa. No es posible. Pero si dicen sit down on the table, quiere decir que es encima de la mesa. ¿Ustedes se sientan encima de la mesa? Pues claro que no. Sin embargo, el decir sit down, siéntate at the table, at es a la mesa, me indica posición. Se va a sentar a la mesa a un lado en una silla, obviamente no es ni adentro de la mesa ni encima de la mesa, es a la mesa. Entonces, in centro, in quiere decir adentro de. Hasta con el inglés nos llevamos mucho. Así es que quitamos esto. Quiere decir que si yo trazo una circunferencia con el centro en el incentro, fíjense ustedes que esta circunferencia, ¿cómo está quedando? Queda ahí adentro. El que queda adentro significa que esta circunferencia tiene como tangentes estos tres lados. Así de sencillo. Aunque yo varíe todas las dimensiones. Pero vamos a ver este comportamiento. Vamos a ver este comportamiento. Para ello me voy a auxiliar de algunas herramientas. Ahí tengo la intersección, que es el incentro. A partir de ahorita voy a usar herramientas que las voy a borrar casi de inmediato. Quiero este punto y lo voy a ocultar. Como el incentro es el centro de la circunferencia inscrita, quiere decir que si yo pongo una circunferencia que quede rozando o tangente a los tres lados, aquí la tenemos. Construimos un triángulo cualquiera, pero ¿qué pasa si este triángulo fuera un triángulo rectángulo como este? Vamos a hacer un lado esto, que no nos estorbe. Fíjense ustedes, ya tengo ahí un triángulo rectángulo. Ahí está. La circunferencia queda entonces tangente a los tres lados. Triángulo acutángulo. Ahí está. Y un triángulo obtusángulo. Como quiera que sea, fíjense ustedes que la circunferencia se puede trazar de manera inscrita. Quiere decir tangente a sus tres lados y allí la tenemos. Así es que el triángulo, cualquiera que sea su construcción, si yo trazo las bisectrices, se intersecan en un punto. Y ese punto es el centro de la circunferencia inscrita, quiere decir que queda adentro. Muy bien. Fíjense ustedes que el incentro siempre queda adentro del triángulo. Para un triángulo acutángulo, para un rectángulo y para un obtusángulo, el incentro está adentro de la
del triángulo. Bien, incentro. Vamos con el siguiente. El circuncentro es el punto de intersección de las mediatrices de los lados del triángulo. A su vez, podemos tener como resultado que es el centro de la circunferencia circunscrita. Al decir circuns, quiere decir que es alrededor, se dibuja alrededor del triángulo. Vamos a obtenerla de esta manera. Es el punto de intersección de las mediatrices. Hay que trazar las mediatrices. Para este, por ejemplo, vamos a trazar su mediatriz. Ahí está. ¿Cómo lo hicimos? En la página 13, tarea 4, tenemos nosotros esta imagen. Hicimos este ejercicio. Aquí está. ¿De qué manera lo voy a hacer? Bueno, ejercitándolo un poquito, lo voy a mostrar aquí. Deberán hacerlo con su juego geométrico escolar. Decimos que encontramos el punto medio. De aquí a acá trazamos un arco y otro de este lado. Y marcamos las intersecciones de estos arcos, arriba y abajo. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que se alcance a ver el procedimiento. Aquí está. Y unimos las intersecciones. Muy bien. Pero voy a quitar esto porque si no nos vamos a confundir con tanta línea. Así es que así trazamos la mediatriz. Pero el triángulo tiene 3 lados, por lo tanto debe tener 3 mediatrices. Para esta hacemos el mismo procedimiento. Trazamos su mediatriz. Una recta perpendicular que pasa por el punto medio. Ahí está. Vemos que se interseca con la anterior. Bueno. Y ahora para el otro lado también vamos a trazar su mediatriz. Y vemos que las 3 mediatrices se intersecan en un punto. Ese punto se llama circuncentro. Lo vamos a escribir aquí. Este es el circuncentro. El centro de una circunferencia que está alrededor del triángulo. Si nos centramos nosotros con nuestro compás en este punto circuncentro, fíjense que abrimos nuestro compás hasta que coincida con uno de los vértices y trazamos la circunferencia. Pero vemos que al mismo tiempo coincide esa circunferencia con los otros 2 vértices. Así es que esta circunferencia toca a los 3 vértices. Hay un ejercicio muy bonito para esto, lo vamos a ver enseguida. Cómo esto me puede ayudar a resolver un problema. Ahora, fíjense, ¿dónde está el circuncentro? Adentro de la circunferencia. Este es un triángulo acutángulo. ¿Qué pasa si yo tengo un triángulo rectángulo? Lo voy a mover, fíjense ustedes cómo se va desplazando este punto que es el circuncentro. Observen ustedes, me voy acercando a un triángulo rectángulo. Y en el momento que es un triángulo rectángulo, aquí lo tenemos, ¿dónde está el circuncentro? A la mitad de la hipotenusa, efectivamente. Ahora, si este triángulo es un triángulo obtusángulo, puesto que este ángulo es obtuso, fíjense, el circuncentro está fuera del triángulo. Así es que sí puede estar fuera, sí. Lo importante es que la circunferencia toca a los 3 vértices del triángulo. Entonces, vemos ahí la trayectoria de nuestro circuncentro. Para un triángulo obtusángulo está fuera del triángulo. Para un triángulo rectángulo está a la mitad de la hipotenusa. Y para un triángulo acutángulo está dentro de del triángulo. Deberán hacer 3 ejercicios. ¿Cuáles 3 ejercicios? Para comprobarlo. Un triángulo acutángulo como este.
y le hacen este procedimiento. Otro triángulo, van a construir un triángulo rectángulo. Claro que lo pueden hacer con cualquier escuadra, con esta por ejemplo, con esta escuadra, dibujan el triángulo y van a encontrar el circuncentro y después trazar la circunferencia circunscrita. Tercer ejercicio, un triángulo obtusángulo como este. Vean ustedes que este ángulo es obtuso, tiene más de 90 grados y van a comprobar que el circuncentro está fuera del triángulo. Vamos a tratar ahora el ortocentro. El ortocentro dice que es el punto de intersección de las tres alturas del triángulo. Sin embargo, antes vamos a ver algo divertido. ¿Conocen ustedes este personaje? Jenny Rivera, nacida en Long Beach, California. Así es que es gringa, de origen mexicano. Hay otro personaje que dice que es igual de grande que ella, y es Saldaña, la güereja. Dice que es igual de grande. ¿Ustedes creen? Pues miren en la foto, aquí está. Yo veo que está más grande María Elena Saldaña, la güereja. Pero vamos a compararlo de una manera más correcta. Aquí está ya a tamaño real. Ahí está a tamaño real. Pero vamos a medirlo. Bien, aquí las tenemos. Si yo mido con una regla, aquí está desde el pie, vamos a medirla aquí, mide 11 centímetros y medio. Ahí está. Así es que Jenny Rivera mide 11 centímetros y medio. Y la güereja, vamos a ver cuánto mide. ¡Oh, sorpresa! A ver, aquí está abajo, ahí está. Mide 11.6, está más alta la güereja que Jenny. Ya están pensando en que está algo mal, pero ¿por qué medí mal? No, pero díganmelo bien. Nada de que sí sé cómo es, pero no sé explicarlo. Bueno, la explicación la vimos directamente nosotros. Y dijimos que la altura debe ser medida en forma perpendicular a la base. ¿Qué significa esto? La base es el suelo, aquí está, por esta regla. Y si yo pongo la escuadra, aquí son 90 grados y aquí debo hacer la medida. Así es que Jenny mide alrededor de 11.2 centímetros. Y la güereja, voy a deslizar la escuadra para que sea a la altura en forma perpendicular. Y ahí la tenemos que son 8.7 centímetros. Realmente la estatura de estas personas o personajes es que Jenny medía 1.55. Recuerden que murió en un accidente aéreo. Y la güereja mide 1.30. Así es que tenemos la literatura para justificar esto. En la página 6 de nuestros apuntes impresos, en la parte de abajo dice: distancia de un punto a una recta es la longitud de la perpendicular trazada desde el punto hasta la recta. Este segmento tiene la propiedad de ser único y el de menor longitud posible. Lo más importante es que debe ser medida en forma perpendicular. Dicho esto, entonces, para este triángulo, ¿cuál sería la altura? Bien, algunas personas dicen, este lado es el lado mediano. ¿Cuánto es? Lado mediano, la base. Lado pequeño y lado grande. Con eso los vamos a identificar por ahorita. Vamos a darle valores, que sea 5, el lado grande 12 y el lado mediano 7.8 centímetros. Si les pido el área, ¿cuál es la fórmula del área del triángulo? Ya se la cantaron, base por altura sobre 2 y empiezan a calcularle. Base 7.8 por altura por 5, 7 por puntos
8,5 y después lo dividen entre 2 y les da 19,5, ¿verdad? Ya terminaron, claro. Claro que está mal. ¿Quién les dijo que esa es la altura? Acabamos de decir que la altura debe ser perpendicular a la base. Entonces, este cálculo está mal. Debemos definir la altura. Bien, para eso voy a prolongar esta base, que va a ser de color azul. Fíjense cómo debo medir la altura. Esta debe ser la altura perpendicular a la base. Es que la altura no da con la base, pero da con su prolongación. Entonces, si da con la prolongación, esa es la altura. Y la medimos de aquí a acá. Claro que ustedes deben hacerlo colocando la escuadra y midiéndolo. Bien, esta es la altura y la vamos a rotular. Le vamos a llamar H1, altura 1, H con minúscula, H subíndice 1 para indicar que es la altura 1. Ya está. Voy a ocultar esta línea, pero voy a hacer esta. Esta vamos a ocultarla para que no se vea. Entonces, esta es la altura 1, está azul. Bien, esa es nuestra altura 1, pero fíjense, este triángulo yo le puedo dar vuelta. ¿De qué forma? Como este. Si tengo este triángulo, ahora voy a hacer que el lado pequeño sea la base y lo volteo de este lado. Entonces, ¿cuál va a ser la altura? Va a ser de aquí, bajamos en forma perpendicular, ¿verdad? Claro, en el triángulo que estamos trabajando no le voy a dar vuelta, pero sí voy a definir que la altura va a ser, bueno, esto ya vimos que está incorrecto, este cálculo de la altura. Así es que a este lado pequeño yo le voy a llamar base, pero le voy a cambiar el color para que se vea diferente. Lo voy a poner de verde. Bien, entonces lo que voy a hacer es prolongar este lado. Ahí está prolongado. Y ¿cómo debe ser? Pues debe ser, híjole, no tengo escuadra para esto. Voy a sacar otra escuadra. Uy, está muy grandota. Tendría que girarla para que sea a 90 grados. Bueno, ya como ya saben cómo es, voy a construir aquí la altura. Es perpendicular. Ahí está. A ver si encuentro una herramienta por acá. No la tengo, déjenme buscar por aquí si puedo. Ahí está. Esta va a ser mi escuadra más o menos, que es la que me va a ayudar a trazarlo.
muy grande esta escuadra, la voy a hacer más pequeñita. Aquí la tenemos. Entonces deberíamos colocarlo aproximadamente en esta forma, ¿verdad? Y ahí estaría la segunda altura. Bien, esa es la segunda altura. Ya nada más voy a marcar aquí. Y esta la voy a ocultar para que no veamos tantas líneas. Ya está. Ahora quiero que el lado grande sea la base. En tal caso, yo tendré este triángulo. Ahora quiero que sea la base. Fíjense cómo se vería. Entonces la base es la más grande. La altura será de aquí a acá. Y sería aproximadamente de aquí a acá como lo medimos. Pero le vamos a cambiar color, le vamos a poner rojo para que se vean diferentes. Me faltó bautizar este lado, le vamos a llamar altura 2, H2. H2. Esta es la altura 2 y le vamos a poner color verde. Que coincida. Y le vamos a poner color azul porque es el lado azul. Este va a ser el lado rojo. Y vamos a construir su altura. Obviamente lo van a hacer ustedes con escuadras. Una perpendicular y esta sería su intersección. Y esta va a ser la altura. Construir segmento. Esta es la altura y le vamos a llamar altura 3. H3. Así es que allí tenemos las tres alturas del triángulo. Este es un triángulo obtusángulo, para que se vea que la altura no necesariamente está allí. Bien. Esta la voy a ocultar. Más bien la voy a estilo de línea. Vamos a dejar punteada. Esta va a ser punteada porque se puede prolongar, pero vamos a presentarla de color azul para que coincida. Y esta la vamos a prolongar, pero punteada. Color rojo. Ya coinciden todas. Bien, ya tenemos las tres alturas, pero fíjense que esta es la altura 1, esta es la altura 2, este segmento, y esta es la altura 3, de aquí a acá. Claro que se pueden prolongar, pero fíjense, las alturas se prolongan y por aquí hay un punto donde convergen. Voy a ver que converjan. ¿Dónde está? Ahí se lo alcanza a ver. Miren cómo converge. Vamos aquí a marcar la intersección. Este es el punto. Este punto se llama ortocentro. Los ejercicios que van ustedes a realizar para esto son, aquí tenemos para tres triángulos: un triángulo acutángulo, un triángulo rectángulo, este es el ángulo recto, y un triángulo obtusángulo. Para cada uno de los casos, para el incentro, para el circuncentro, para el ordocentro y para el gravicentro, serán un ejercicio para cada uno. Esa será la tarea. Pero bien, vamos a observar algo muy especial. Fíjense dónde está el ortocentro. Está fuera del triángulo. Fíjense cómo estoy haciendo variar las dimensiones. Ya casi llego a hacer un triángulo rectángulo, donde este va a ser el ángulo recto. ¿Dónde está el ortocentro? Miren, hacer el triángulo rectángulo, el ortocentro está en el vértice que tiene 90 grados. Y si lo vamos convirtiendo en acutángulo, fíjense que el ortocentro entró al triángulo.
Para un triángulo acutángulo como es este, el ortocentro está adentro del triángulo. Y si lo hago de este otro lado, de igual forma, fíjense, va a ser un triángulo rectángulo. Por el ángulo recto, ahí va a coincidir el ortocentro y se sale. Fíjense cómo sale. Entonces puedo yo escribir aquí 3 sentencias de esto. El ortocentro se encuentra 2 puntos y aparte. Vamos a escribir aquí. En un triángulo acutángulo, coma, en el interior, en un triángulo, ya no voy a escribir la palabra triángulo, voy a dibujar un triangulito, en un triángulo rectángulo, en el vértice que tiene el ángulo recto, ahí se encuentra. Cancelar. Y me falta en un triángulo obtusángulo, en el exterior del triángulo. Ya tenemos los 3 casos allí. El ortocentro se encuentra en un triángulo acutángulo adentro del triángulo, en un triángulo rectángulo en el vértice que tiene 90 grados y en un triángulo obtusángulo en el exterior del triángulo. Listo. Entonces no se me deben olvidar las 3 alturas. ¿Cuántos lados tiene el triángulo? 3. Por lo tanto serán 3 alturas. Fíjense ustedes que en este caso, cuando tengo un triángulo acutángulo como este, esta altura está adentro del triángulo. Si esta es la base, esta altura está adentro del triángulo. Y si esta es la base, esta es la altura, ¿verdad? Claro que sería de aquí a aquí. Aquí me estoy marcando las prolongaciones, pero no en tal caso no necesito prolongaciones. Vean ustedes, ¿qué pasa si yo oculto estas prolongaciones? Fíjense, ya no se ven estas prolongaciones, pero allí se ve la altura. Si esta es la base, esta es la altura. Si esta es la base, esta es la altura. Y si esta es la base, es esta altura. Y se intersecan adentro. Si hago yo un triángulo rectángulo, ahí lo tenemos. Y si es un triángulo obtusángulo, aquí va el ortocentro. Claro que no se ven en todos los casos las prolongaciones. Bien. Terminamos con el ortocentro. El que continúa es el gravicentro o baricentro o centro de gravedad. Estos 3 nombres recibe. Y por último tenemos entonces gravicentro, baricentro o centro de gravedad. Es el punto de intersección de las medianas. ¿Pero qué es una mediana? Vamos a definirlo aquí. Y lo escriben en sus apuntes. Mediana es la definición. Recuerden, una definición es la descripción clara y precisa de los caracteres de una cosa.
Se van enunciando entonces esos caracteres. ¿Qué es la mediana? Es una recta, más que recta, vamos a escribir aquí correctamente, es un segmento, es el segmento de recta, coma, que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. Esta es la definición de mediana. Así es que vamos a hacerlo para este primer triángulo. Primer paso, mido este segmento. ¿Cuánto mide? Bueno, eso lo van a hacer ustedes. Miden el segmento y encontramos el punto medio, 6,65. La mitad serían 3,33. 3,33. Este otro lado hay que medirlo. Medimos la longitud de este segmento y ubico a la mitad. Mitad de 5,14. 5,14 entre 2 a 2,57. 2,57 hacia cada lado. Y de este otro también. Bueno, ahora me dice que voy a unir un vértice con el punto medio del lado opuesto. Este es el lado opuesto. Pero quiero una línea como esta. Tenemos una mediana. Para este vértice es esta. Siguiente vértice, esta. Si trazo la mediana, es el segmento de recta que va desde ese vértice al punto medio del lado opuesto. Aquí está. Y para el otro vértice, otro segmento que va de ese vértice al punto medio del lado opuesto. Vemos que se intersecan en un punto las tres. Que hice construir intersección. Este punto se llama gravicentro y es el centro de gravedad. Para este es exactamente lo mismo, no varía. No varía como en los otros. Este es algo muy sencillo para los triángulos. ¿Por qué no aparece? Está algo seleccionado. Punto medio. Para este, punto medio. Y para este, punto medio. Bien. Y todo esto lo voy a quitar y ustedes van a hacer 3 triángulos. Yo lo voy a hacer aquí con geometría dinámica. Aquí lo tengo. Vean ustedes que este es un triángulo acutángulo. El centro de gravedad está adentro. Si yo lo hago que sea un triángulo rectángulo, sigue estando adentro. Y si lo hago obtusángulo como este, sigue estando adentro. Este no hay ninguna variación. Y podemos identificar este centro de gravedad si nosotros tomamos el triángulo construido de algún material de espesor uniforme y lo sostenemos en este punto. Debe estar en equilibrio, pero eso lo vamos a ver en la siguiente actividad tarea que vamos a hacer para pues para justificar el trabajo de ustedes. Bien, por ahorita es todo. Recuerden que son 4 puntos característicos: incentro, circuncentro, ortocentro y gravicentro. Para cada uno van a ser 3 ejercicios o 3 ejemplos. ¿Cuáles son? Es un triángulo acutángulo, un triángulo rectángulo y un triángulo obtusángulo. Así son 3 por 4, son 12 triangulitos que van a hacer con todos estos elementos. Pero eso será se los voy a pedir en una tarea muy próxima y no estén pidiendo más tiempo. Por ahorita es todo. Que pasen un excelente día. Nos vemos la próxima.